Compré una casa para mi hijo, pero mi nuera hizo esto y ahora todo cambió, nunca lo imaginé. Era una tarde calurosa cuando la familia se reunió en la nueva casa. Al entrar, un escalofrío recorrió la espalda de doña Rosa. Las paredes parecían guardar secretos, susurros de un pasado que se negaba a desvanecerse. Detrás de cada sombra se sentía una mirada, un eco de risa se mezclaba con el murmullo inquieto de los presentes. Era un lugar vibrante, pero una tensión latente colgaba en el aire, haciendo que el corazón se acelerara. La pequeña María, la nieta de Rosa, había estado hablando de una figura oscura que veía a menudo en el jardín. «Abuela, me mira con ojos brillantes en la noche», dijo, temblando como una hoja en otoño. Rosa sonrió, pero el miedo se asentaba en su pecho como un ladrillo. Una cosa era la imaginación de una niña, y otra muy distinta era que una sensación de peligro la envolviera tan de repente. Mientras la familia exploraba, Rosa encontró una puerta sellada en el sótano. «¿Por qué alguien sellaría una puerta?», murmuró para sí misma. Un escalofrío más intenso le recorrió el cuerpo. Quería abrirla, pero una voz en su mente le decía que se detuviera y algo no estaba bien. Las luces comenzaron a parpadear mientras la tensión crecía, y el murmullo de conversaciones se desvaneció ante el trueno distante. Abruptamente una risa burlona resonó desde la parte superior de las escaleras. Miradas se cruzaron entre los miembros de la familia, y doña Rosa sintió que la atmósfera se volvía densa. ¿Quién se atrevería a reír en medio de este misterio inquietante? Todo cambió en un instante. La nuera de Rosa, Clara, apareció de pronto con una sonrisa enigmática y dijo: «No os preocupéis, todo está bajo control». Las palabras sonaron como un eco en un abismo. Pero todos la miraron como si supieran algo que ella ignoraba. Rosa no podía dejar de pensar en la puerta sellada. «Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect». La noche se volvía más oscura, y la inquietud crecía. La risa de Clara sonaba cada vez más como un aviso mientras Rosa se preguntaba qué secretos escondía esa puerta, y por qué su nuera parecía conocer tanto. ¿Qué pasaría si esa figura de la que hablaba María estaba relacionada con la casa? Los gritos de la tormenta afuera resonaban como un presagio terrible. La familia no estaba sola en ese hogar, algo estaba acechando. La tormenta afuera rugía con furia, pero en el interior la tensión era aún más palpable. A medida que las luces seguían parpadeando, doña Rosa sintió que su corazón latía como un tambor frenético. Los murmullos de la familia se apaciguaron, todo parecía favorecer el silencio tenso que contenía el aliento de todos. Clara, con su risa aún resonando en el aire, comenzaba a inquietar a los demás. Rosa no podía apartar la mirada de su nuera, había algo en su expresión que le daba un escalofrío. «¿Qué sucede, Clara?», preguntó Mario, el hijo de Rosa y esposo de Clara, con el ceño fruncido. «Es solo una casa nueva, no hay nada de qué preocuparse», intentó calmar a la familia, pero su voz sonó vacía, como si él mismo intentara convencerse. La incertidumbre crecía. María, temerosa, se aferraba a la pierna de Rosa. «Abuela, no quiero quedarme aquí», susurró con una voz quebrada. Rosa sintió una oleada de protegerla, ¿pero de qué? La ansiedad la consumía, y se quedó atrapada entre la protección de su nieta y la inquietante curiosidad de la puerta sellada. Las luces finalmente se estabilizaron, pero la aclaración solo hizo resaltar la sombra que parecían proyectar las paredes. Con determinación, Rosa decidió que era momento de enfrentar sus miedos. «Voy a ver qué hay tras esa puerta», declaró, sintiendo como si una corriente eléctrica le atravesara el cuerpo. El silencio se instaló como un espesor. «No», exclamó Clara, pero su voz sonó más como un grito desesperado que un aviso. «¿Por qué estás tan preocupada? ¿Qué sabes sobre esa puerta?», desafió Rosa, sus ojos fijos en los de Clara. En ese momento, algo en la atmósfera cambió. Las miradas de los demás se volvieron hacia Clara,
y una tensión novísima llenó el aire. Lo que hay detrás no debe ser despertado, dijo Clara finalmente, su rostro inexplicablemente pálido. Hay secretos en esta casa, os lo advierto. Rosa sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué secretos? Claramente había más de lo que parecía a simple vista. Mientras contemplaba la puerta sellada, se percató de que estaba a punto de destapar un mundo desconocido, uno que podía cambiar todo. Necesito saber la verdad, exclamó, sintiéndose arrastrada por una fuerza inexplicable. Sin esperar más, se acercó a la puerta mientras los demás la miraban en silencio. Un golpe sordo resonó en el jardín. Todos se detuvieron en seco y Rosa, con el alma en un hilo, se dio la vuelta. Las ventanas de la casa temblaron como si la estructura misma tuviera conciencia de lo que estaba por suceder. Fue entonces cuando vio un destello, una figura oscura moviéndose entre las sombras de los árboles del jardín. ¿Lo ves? María gritó apuntando. Ese es él, la figura que me mira. El horror se adueñó de Rosa al pensar que su nieta no estaba mintiendo. ¿Qué estaba acechando en la oscuridad afuera? Antes de que pudiera procesar la situación, la puerta sellada se estremeció, y con un quejido profundo, comenzó a abrirse lentamente, revelando solo una oscuridad opaca detrás. Rosa se quedó paralizada, enfrentando la opción más aterradora de su vida. ¿Debería cruzar al otro lado y descubrir lo que realmente estaba en juego, o debería proteger a su familia del horror que podía desatar? Mientras tanto, el viento aullaba como un lamento lejano, y en ese instante todo parecía un presagio. ¿Era hora de dejar que el pasado y sus secretos regresaran? El momento había llegado. Su decisión podría tener consecuencias que jamás imaginó. ¿Qué haría Rosa en el límite entre el misterio y el miedo? Rosa dudó apenas un segundo más. El aire estaba cargado de una tensión tan pesada que casi podía tocarse. Se aventuró un paso más cerca de la puerta, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. No, no, por favor, murmuró Clara entre dientes, pero Rosa se sintió irremediablemente atraída a lo desconocido. Las sombras dentro de la puerta abierta parecían moverse, algo, o alguien, se agitaba en la penumbra. La curiosidad se convirtió en una necesidad insaciable. Si había secretos, debía descubrirlos, y si su familia corría peligro, estaba dispuesta a enfrentarlo. Mario, incapaz de soportar más la tensión, se interpuso entre su madre y la puerta. No lo hagas, mamá. No podemos arriesgarnos, suplicó, sus ojos reflejando el pánico que también hervía en el pecho de Rosa. Pero el amor y la protección no podían ahogar el impulso de descubrir la verdad. Debo hacerlo, respondió Rosa con voz decidida, y en lugar de retroceder, dio un paso firme hacia la oscuridad. Un aullido del viento respondió a su decisión, resonando en la habitación y causando que los demás estrecharan los ojos, llenos de temor. La puerta, ahora entreabierta, soltó un aroma a moho y algo más, algo que la hizo sentir nauseabunda. Cada respiración se sentía pesada. De pronto el golpe resonante de un rayo cortó el cielo, iluminando fugazmente el oscuro interior de la puerta y revelando una serie de escaleras de piedra que descendían hacia las entrañas de la casa. «No vayas». «Rosa», gritó Clara, pero la voz de su nuera se desvaneció en el aire. Rosa miró hacia atrás, capturando el destello de preocupación en los ojos de su familia. Y luego, con un último suspiro, cruzó el umbral, la penumbra la abrazó, y Rosa sintió que el suelo de piedra era frío bajo sus pies descalzos. Con cada paso que daba, el eco de su propia respiración reverberaba en las paredes. La oscuridad era tan densa que parecía nadar en ella, cada sombra atrapando la luz a su alrededor y dejando solo un rastro de miedo. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, y un murmullo comenzó a surgir del abismo. Era un susurro o una voz profunda y gutural que parecía llamarla por su nombre. Rosa se detuvo, sudor frío deslizándose por su frente. Lo que sentía no era solo miedo, era premonición. La caverna se extendía más de lo que había imaginado, y las paredes estaban cubiertas de grabados borrosos que parecían contar una historia antigua, una que nunca había deseado conocer. La información se deslizó en su mente como un destino ineludible, y se dio cuenta de que esos relatos estaban ligados a su propia familia. La ira de sus antepasados parecía emanar del entorno, como un eco de antiguas traiciones que yacían sepultadas. De repente, un chispazo de luz iluminó la habitación, y Rosa se dio cuenta de que había llegado a un pequeño altar. Allí, en el centro, una figura estaba inmóvil. Eran los retratos de sus antepasados, de dos colores perdidos,
y uno de ellos parecía mirar directamente a Rosa, con ojos despiertos y acusadores. El corazón de Rosa se detuvo. ¿Era eso lo que Clara había advertido? ¿Lo que no debía ser despertado? Sus manos temblaban. No podía retroceder ahora. ¿Pero qué significaba todo esto? ¿Qué secretos había desenterrado que habían permanecido ocultos por generaciones? Al oír el ruido de pasos detrás de ella, su pecho se apretó, y al girarse, se encontró con Clara, que la seguía desde la entrada. La expresión de su nuera era una mezcla de miedo y determinación. No deberías estar aquí, dijo Clara, su voz quebrándose. El pasado nunca debe revivirse. En ese instante el silencio se rompió. La figura en el altar comenzó a moverse lentamente y las paredes resonaron con un grito profundo que parecía sacudir los cimientos de la casa misma. Rosa sintió que todo se movía bajo sus pies. Mientras la oscuridad crecía, una pregunta quemaba en su interior: ¿estaban listos para descubrir el horror que tanto habían temido? Todo se estaba desmoronando a su alrededor, y en ese momento fatídico supo que su vida y la de su familia cambiarían para siempre. El tiempo se detuvo, y en ese mismo instante, un trueno atronador estalló, marcando el comienzo de una nueva revelación que retumbaría en las vidas de todos. ¿Acaso su destino estaba sellado por los secretos que ocultaba aquella casa maldita? Las sombras comenzaron a danzar alrededor de Rosa y Clara, como si el mismo aire estuviera vivo. El grito resonante se desvaneció, dejando una inquietante calma que parecía morder su piel. Con los corazones latiendo a 1000 por hora, ambas mujeres parpadearon, tratando de procesar la imagen que tenían frente a ellas. La figura del altar cobró forma en la oscuridad. Ahora era un hombre con una expresión que irradiaba tristeza y rabia. Rosa lo reconoció de inmediato: era su bisabuelo, el patriarca de la familia, aquel que había estado en el centro de historias familiares contadas a la luz de las hogueras. Pero lo que representaba ahora era algo siniestro. ¿Por qué habéis venido a perturbar mi descanso? Su voz resonó con eco, cargada de un mix de ira y desesperación. Las paredes, antes mudas, comenzaron a vibrar, y los grabados antiguos relucieron brevemente, como si respondieran a su llamada. Clara dio un paso atrás, mientras Rosa permanecía inmóvil, cautivada por la figura. Te necesitamos, finalmente logró articular Rosa, su voz temblorosa. Hay secretos que nos han estado acechando. Necesitamos entender lo que no se debe conocer, interrumpió el espíritu, y un viento helado recorrió la caverna, agitando incluso los retratos en el altar. Las verdades de nuestra sangre están manchadas, y tú, Rosa, eres la última en alzar la voz donde todo comenzó. ¿Estás dispuesta a cargar con ese peso? Cada palabra retumbó en su mente y ella sintió que su pecho se apretaba. La responsabilidad era abrumadora. ¿Realmente estaba lista para enfrentar lo que la había llevado hasta aquí? La duda chisporroteó como fuego en su interior. Pero en ese momento una visión fugaz atravesó su mente: los rostros de sus hijos, Mario y los pequeños. Ellos no debían vivir con el miedo que ella había sentido. Sí, exclamó Rosa, el eco de su voz resonando. Soy parte de esta historia, y enfrentaré lo que sea necesario para proteger a mi familia. Clara, temblando, se acercó lentamente. No lo entiendes, Rosa. Algunas verdades no liberan. Pueden destruir lo que amamos. No puedes hacerlo sola. La figura del bisabuelo observó atentamente y un destello de compasión cruzó sus ojos. Si decides enfrentar el pasado, lo harás con lo que te pertenece. Con los que tengan la sangre que te liga a mí. De pronto las imágenes talladas en piedra comenzaron a moverse, narrando la historia de traiciones antiguas. La luz de las antorchas que iluminaban la caverna osciló, y las sombras cobraron vida, aparentemente mostrando las tragedias que habían asolado a su familia. La imagen de un asesinato, una traición, un secreto que había perpetuado un ciclo de dolor. Rosa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras comprendía que si decidía seguir adentrándose en esta historia, nada podría volver a ser igual. Una ola de pánico la invadió. «Mamá». «Olvídalo», gritó Mario, apenas audible entre los ecos del pasado. «Déjalos en paz. No es tiempo de desenterrar lo que nos herirá aún más», pero era demasiado tarde. Rosa lo supo en su interior. La conexión no se podía romper, y el pasado la atrapaba como una telaraña espesa. Clara tomó su mano, la apretó firmemente, una pequeña señal de apoyo en medio de la tormenta.
Todo lo que hagas tendrá un precio, advirtió la figura del bisabuelo, y aunque su rostro mostraba dolor, sus ojos reflejaban un profundo anhelo de redención, con el corazón palpitando. Rosa se dio cuenta de que el verdadero horror no era solo lo que habían desenterrado, sino el hecho de que su propia decisión podría arrastrar a su familia a la oscuridad que había intentado escapar. ¿Cuál es el precio?, susurró, sabiendo que esa respuesta definiría su destino. La caverna pareció contener la respiración mientras se alzaba un nuevo trueno en el exterior. Y justo cuando estaba a punto de recibir su respuesta, una sombra oscura surgió en la esquina del altar, lista para consumir todo. ¿Iban a ser capaces de enfrentar lo que habrían de descubrir? Estaba claro que una nueva revelación estaba a punto de desatarse, pero ¿a quién le costaría el triunfo? La sombra oscura se acercó, su forma contorsionándose y desvaneciéndose, como un humo negro que recubría el altar. Las antorchas chisporrotearon, y un frío penetrante invadió la caverna, haciendo que Clara se encajara contra la pared, mientras Rosa se mantenía firme, impulsada por la necesidad de descubrir la verdad. «No. No te acerques», gritó Clara, pero su advertencia se ahogó en el aire espeso. La figura del bisabuelo alzó su mano, su expresión era grave y asertiva, como si tuviera el poder de contener la maldad que se avecinaba, pero Rosa sentía que la lucha se duplicaba. «¿Qué es esto?», preguntó Rosa, su voz un hilo tembloroso entre la confusión y el miedo. «¿Qué nos quieres mostrar?». La sombra pareció titubear, como si buscara un punto de entrada en sus corazones, y con un parpadeo, el espacio alrededor de Rosa se transformó. Vio un instante fugaz de su infancia, la casa de su abuela, colorida y llena de risas. Pero pronto ese recuerdo se oscureció. La imagen se desvaneció rápidamente y fue reemplazada por visiones de tristeza, gritos lejanos y sombras corridas. Ignorando el escalofrío que le recorría la columna, Rosa comprendió que esas eran las raíces de la angustia familiar. Las verdades de nuestras almas deben ser liberadas. La sombra devora cada secreto, dijo el espíritu en un tono casi apremiante. Si son secretos, ¿por qué tenemos que enfrentarlos?, inquirió Clara, apretando aún más la mano de Rosa. No deberíamos ignorar lo que no podemos cambiar. Porque lo que está oculto puede volver a atormentar. La historia está condenada a repetirse si no se enfrenta. La voz del bisabuelo se volvió más intensa. Rosa, te llevas la llave que puede liberar a nuestra familia o consumirla. De pronto la sombra se abalanzó, absorbiendo la luz de las antorchas. Rosa, paralizada por el terror, sintió que la oscuridad se introducía en su ser, despojándola de su aliento. El frío la envolvió y un grito ahogado emergió de sus labios. Clara la agarró con fuerza. «Rosa. Regresa». Fue un grito que resonó en la caverna, como un canto de batalla, y en ese instante, los ojos de Rosa se llenaron de determinación. Había una verdad que debía enfrentar, una verdad que podría cambiar todo para siempre. «¿Qué es lo que debo hacer?», preguntó con voz clara, alzando la vista hacia su bisabuelo, aun a pesar de la sombra amenazante que crecía. «¿Es el precio el sacrificio de mi familia?». El bisabuelo titubeó. «Algunos sacrificios han de hacerse para romper el ciclo. No será fácil, pero la voluntad de amar y proteger puede vencer a cualquier sombra». La oscuridad pareció intensificarse, como un monstruo alimentándose de su duda. La caverna comenzaba a colapsar, las piedras temblaban con cada palabra, y Rosa supo que el momento había llegado. Tenía que decidir, luchar contra el legado de dolor o aceptar el precio de la verdad. «Eso es lo que he estado buscando», murmuró, un sudor frío corriendo por su frente. «No puedo perder a mi familia. Necesito saber qué es lo que ocurre. Debo romper la maldición». Y justo cuando la determinación llenó su ser, los ecos del pasado comenzaron a reconfigurarse, el horror la envolvió nuevamente. La sombra se acercó más, y a su alrededor se empezó a deshacer la imagen de su bisabuelo. «Recuerda, Rosa, no todos quieren mundanos en sus tierras. No todo sacrificio es noble». La figura desapareció en el aire oscuro, dejando una advertencia que se desvanecía entre el murmullo del viento. La cavernosa oscuridad ensordeció a Rosa y Clara, que ahora estaban solas, a punto de caer en un abismo. Lo que venía a continuación era un salto sin red, y el sudor frío continuaba perlando su frente. «Responde, abuela». «Estoy lista para enfrentar lo que sea», gritó Rosa, sintiendo que quizás su propia existencia podía estar en juego,
pero sería suficiente para desentrañar el secreto. El silencio se volvió ensordecedor, con una sola pregunta resonando. ¿Estás dispuesta a perder lo que amas para encontrar lo que necesitas? Las sombras esperaban, y Rosa supo que el verdadero desafío había comenzado. La caverna se estremeció y la sombra comenzó a formar figuras retorcidas que danzaban en las paredes, como si los secretos ocultos de generaciones se manifestaran en ese instante. Rosa sintió un nudo en el estómago. La oscuridad exigía respuestas, y cada latido de su corazón resonaba con el eco de aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué te impide enfrentarte a ella?, preguntó Clara, en un susurro que cortó el aire denso como un cuchillo. ¿Sabes que esconden algo? Rosa no sabía si su hermana compartía su incertidumbre o estaba atrapada en su propio miedo. Antes de responder, fue consciente de la frialdad de la roca contra su espalda, de cómo cada parte del lugar parecía cobrar vida, empujándolas una y otra vez hacia la verdad ineludible. Las sombras, los secretos, murmuró Rosa, temblando. No sé si puede haber salvación. ¿Y si el precio es demasiado alto? ¿Y si hay cosas que nunca debieron salir a la luz? Las antorchas parpadeaban como si quisieran contestar, y en ese vaivén, las sombras se deslizaron aún más cerca. Frases rítmicas y antiguas reverberaban en la caverna. Eran susurros de advertencia, la historia de sus ancestros reclamando justicia. Rosa sintió una respiración helada en su cuello, la sombra casi tangible. Cuando giró la cabeza, se encontró frente a su abuela. El rostro era una mezcla de ternura y dolor con un brillo que parecía despertar recuerdos olvidados. Eres más fuerte de lo que crees, dijo la figura difusa. Lo que busques te llevará a una revelación. Pero recuerda, todo lo que encuentres será lo que esperas. Pero no entiendo, gritó Rosa, su voz temblando entre el deseo de conocer y el miedo de lo que podría descubrir. ¿Por qué todavía nos atormentan los fantasmas del pasado? Porque no has desatado tu verdad, respondió el eco de su abuela, un eco irreal, como si su alma existiera en una delgada línea entre la vida y la muerte. En ese momento, la caverna tembló ferozmente, el suelo vibró bajo sus pies, y el aire se volvió eléctrico cargado de su agonía. Las sombras ahora se extendían por toda la cueva, pareciendo susurrar historias pasadas de traiciones y deslealtades. Rosa pudo sentir el peso de cada secreto acorralándola. No tengo miedo, exclamó Rosa, y con cada palabra, la luz comenzó a abrirse paso entre la negrura. Voy a enfrentar lo que sea necesario. La sombra se detuvo y con ello un silencio penetrante se cernió sobre ellas. Un suave viento comenzó a soplar, trayendo consigo el olor a tierra húmeda. En medio de ese caos, un rayo de claridad cruzó la mente de Rosa. Tal vez, solo tal vez, su dolor podía conducir a la esperanza. Debo regresar al pasado. Tengo que ver la verdad que nos ha mantenido prisioneros, dijo Rosa, con nueva determinación. Clara la miró, los ojos llenos de confusión y preocupación. ¿Qué pasará si descubres algo que ya no puedes soportar? Entonces tendremos que cargarlo juntas. Mientras estemos unidas encontraremos la salida, respondió Rosa, sintiendo que cada palabra la fortalecía. La sombra se hizo más intensa, como si estuviera a punto de devorarlas. Rosa sintió que la conexión con su familia, tanto en vida como más allá, era el escudo que necesitaba para avanzar. Con un último suspiro, se lanzó hacia la oscuridad, dispuesta a encontrar respuestas. Las paredes de la caverna crujían, y el suelo se deshacía a su paso. Justo cuando creía que caía en la nada, una puerta antigua apareció cubierta de símbolos desconocidos y dorados, brillando intensamente. Rosa extendió la mano, sintiendo el calor que emanaba de ella. ¿Qué es esto?, se preguntó, mirando a Clara con el corazón latiendo desbocado. Pero antes de que pudiera escuchar la respuesta, la puerta se abrió. Sin embargo, al cruzarla, todo lo que habría de encontrar la aguardaba en la penumbra. Y en ese instante una voz resonó detrás de ella. Rosa, ¿estás lista para enfrentarte a la verdad que transformará tu vida para siempre? Rosa cruzó la puerta con el corazón palpitándole. En el instante en que sus pies tocaron el suelo más allá del umbral, el universo pareció cambiar. La luz se disipó y un leve brillo la envolvió, proyectando sombras que se entrelazaban como voces en un murmullo colectivo. Su entorno transformado se asemejaba a un laberinto de recuerdos, con paredes que susurraban historias olvidadas. El aire estaba impregnado de una mezcla de fragancias, como el dulzor de la tierra mojada y el perfume de algo marchito. A su alrededor,
fotografías de rostros familiares flotaban en el aire, cada una destacando momentos que habían marcado a su linaje. Rosa se acercó a la más cercana, donde una joven con una mirada intensa se reía junto a un grupo de amigos, pero en su rostro había una sombra de tristeza que la inquietaba. «¿Quién eres?», preguntó con la esperanza de que la imagen respondiera. Pero solo la risa se desvaneció en ecos lejanos, como si la figura intentara recordarle algo esencial que estaba oculto. Dando un paso atrás, se sintió aplastada por el peso del pasado. Eran estos los secretos que habían atormentado a su familia, conocidos solo por murmullos en la oscuridad. Rosa giró, y ahí estaba Clara, los ojos inquietos, como si ella también sintiera la gravedad del entorno. «¿Estás bien?», inquirió su hermana, el miedo asomando en su voz. No lo sé, la duda la abrazó. «Pero tengo que seguir. Debemos descubrir qué nos tienen que revelar estas sombras». Juntas avanzaron, cada paso resonando como un tambor en sus corazones. En las esquinas de su visión, las figuras comenzaron a tomar forma, manifestándose como sus antepasados, cada rostro arrugado y lleno de historias de sacrificios y arrepentimientos. Una figura en el fondo parecía más prominente, llevaba un vestido de época y su mirada era penetrante. «Yo soy tu bisabuela», anunció con una voz que parecía atravesar el tiempo. «He esperado que una de ustedes tuviera el valor de venir». Rosa se detuvo en seco, el horror y la curiosidad conviviendo en su interior. ¿Por qué atormentaron a nuestras familias? ¿Qué es lo que quieren de nosotras? La bisabuela sonrió, aunque la tristeza en sus ojos era palpable. No buscamos atormentar. Solo deseamos que entiendan lo que realmente ocurrió. Los secretos que mantenemos pueden ser liberadores si tienen el coraje de encararlos. Rosa sintió que la caverna temblaba con intensidad. ¿Liberadores? ¿Cómo puede un secreto alimentar liberación? Solo traen dolor y silencio. Cuanto más escapan de la verdad, más la verdad se convierte en un tormento, replicó la figura, señalando a Clara. Ellas tienen que levantar la carga juntas, para que el pasado deje de ser un espectro que las persigue. ¿Qué cargo? No tengo miedo a lo que sea. Clara exclamó, pero su voz temblaba. Rosa miró a su hermana, sintiendo el peso de la situación. Debemos conocerlo juntas. La decisión surgió con fuerza, pero la incertidumbre seguía atenazando sus mentes. La bisabuela extendió una mano fantasmal, revelando un pequeño objeto brillando entre sus dedos. Este medallón guarda la clave. La respuesta a lo que buscas está dentro de él, pero debes estar lista para lo que puede desatarse. Rosa sintió una oleada de adrenalina. ¿Qué desatará? La figura se desvaneció mientras murmuraba, la verdad siempre tiene un precio. Las paredes comenzaron a crujir, las sombras se retorcían con más violencia y el suelo a su alrededor temblaba fuertemente. Sin poder resistir la atracción, Rosa tomó el medallón y, en ese instante, apareció una visión más clara de su familia, sus raíces, sus luchas y un secreto que marcó a varias generaciones. Pero esa revelación estaba más allá de su comprensión. Mientras todo giraba a su alrededor, una risa siniestra resonó en el aire. «Bienvenidas a la verdad, Rosa, Clara». «Pero, ¿realmente están listas para el costo que traerá?». El eco de esa pregunta resonó en su mente mientras el mundo parecía desvanecerse, llevándolas a un abismo de descubrimientos listos para ser revelados. ¿Qué pasaría entonces cuando finalmente conocieran la verdad? El abismo se tragó a Rosa y Clara, llevándolas a un lugar donde la gravedad parecía desvanecerse. Todo a su alrededor era un torbellino de colores indescifrables y figuras danzantes. Los rostros de su familia se entrelazaban en un vórtice de memorias y misterios. Cada uno parecía llamarlas, susurrando secretos olvidados, pero el ruido era ensordecedor y confuso. De pronto, el viento cesó y un silencio profundo las envolvió. A su alrededor, las sombras se disiparon, revelando un antiguo salón lleno de objetos polvorientos y recuerdos. La luz era tenue, como si el sol temiera iluminar completamente aquel lugar. Rosa se sintió fría, escalofrío recorriéndole la columna como si algo estuviera demasiado cerca. ¿Dónde estamos?, murmuró Clara, su voz temblando. Creo que estamos en nuestra historia, en la raíz de todo lo que hemos sido, respondió Rosa, examinando el salón. Cada mueble parecía contar su propia versión de la verdad, y el medallón en su mano parecía vibrar, caliente al tacto. Un repentino estremecimiento sacudió el espacio. De repente un espejo antiguo apareció frente a ellas,
su superficie manchada pero brillante. En su reflejo no solo veían sus rostros, sino un caleidoscopio de imágenes, su madre llorando, su padre enojado, un evento sombrío que había marcado su familia. No, no puede ser. Clara se apartó del espejo, el terror en sus ojos. Esto es demasiado. ¿Por qué tenemos que ver esto? Rosa la agarró del brazo sintiendo una conexión más profunda que antes. Eso es precisamente lo que nuestra bisabuela quería que entendamos. Los secretos no solo nos persiguen, nos definen. Y debemos enfrentarlos. En el espejo las imágenes comenzaron a desenfrenarse. Una figura en particular capturó su atención, alguien que se parecía a Clara, pero más joven, con un brillo en los ojos que se desvanecía rápidamente. Rosa la reconoció de inmediato. «Ese eres tú». «¿Pero qué te pasó?» «Esos sucesos nos separaron», dijo Clara, su voz temblando. «Perdí contacto con esa parte de mí misma». A medida que las imágenes continuaban, un grito resonó en la sala. Era un sonido desgarrador que se sentía como si alguien estuviera suplicando ayuda desde las profundidades de su linaje. Rosa sintió que el aire se oscurecía y el peso de la historia se hacía más denso sobre sus hombros. «No podemos quedarnos aquí. Debemos salir». Clara gritó, ahora casi desesperada. «Espera». Rosa se detuvo observando el reflejo del medallón. Podría ser la clave. Tal vez necesitamos descubrir a qué nos conecta realmente. ¿Qué papel jugó cada uno de nuestros antepasados? Ellos nos han estado esperando. Clara se volvió hacia ella, sus ojos ahora firmes. Entonces cerremos esta vieja herida. ¿Pero qué precio tendrá? Ese momento de determinación fue interrumpido por un grito más aterrador que el anterior, un eco ahogado de sufrimiento. Las paredes comenzaron a temblar nuevamente, la realidad a su alrededor parecía desmoronarse a medida que los gritos se intensificaban. «Esto es solo el comienzo, Rosa. Estás a punto de abrir la caja de Pandora de tu familia», resonó una voz en sus oídos, esta vez familiar y distante como un recuerdo que no estaban listas para enfrentar. El medallón vibró con fuerza en la mano de Rosa, y el reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse. Cuerpos comenzaron a moverse, sombras emergiendo de las paredes. Todos los ojos estaban sobre ellas, esperanzados y aterrados. Rosa tomó aire, sus manos temblando mientras se preparaba para asumir la carga que llevaban. Clara la miró con mezcla de temor y amor, ambas sabían que la verdad se acercaba. «Estamos listas», dijo Rosa, su voz firme, pero un nudo de ansiedad se formó en su estómago, y justo cuando estaban listas para dar el siguiente paso, el espejo estalló. Luz y sombra se entrelazaron en una danza frenética, arrojándolas hacia la oscuridad de lo desconocido. «Rosa». «Clara», se oían ecos entre más gritos, susurros, cada uno clamando por respuestas. Las dimensiones se transformaron a su alrededor, llevándolas a un lugar que prometía tanto. Revelación como caos, la pantalla del universo familiar se había levantado, y detrás de ella, un secreto oscuro latía. ¿Qué sucederá ahora cuando finalmente se enfrenten a su historia? El estallido del espejo fue como un trueno en un cielo despejado. Rosa y Clara sintieron que el suelo bajo sus pies desaparecía, y fueron arrastradas a una dimensión más sombría y desolada. Cuando finalmente aterrizaron, caían sobre una superficie fría, rugosa, como si hubieran aterrizado en un antiguo patio de piedra. A su alrededor, la obscuridad era casi palpable y los ecos de los gritos que las habían perseguido comenzaron a desvanecerse en un llanto lejano, como si se acercaran y se alejaran al mismo tiempo. Se levantaron lentamente, buscando entre las sombras algo familiar. «¿Dónde estamos ahora?», preguntó Clara, la voz temblando, tratando de desenredar el desconcierto en su mente. Rosa examinó el lugar, iluminado débilmente por faroles que parecían flotar entre la penumbra. Las paredes eran crujientes, cubiertas de una enredadera que parecía consumirlo todo. «Es como si estuviéramos dentro de una memoria», respondió Rosa, sus ojos inquietos al ver cómo las sombras danzaban. «Quizás sea un lugar donde nuestros antepasados vivieron y murieron». Justo entonces, una figura emergió del fondo. Era un hombre viejo con un rostro surcado por arrugas que parecían contar historias. Llevaba un sombrero de paja y un faldón desgastado, que ondeaba suavemente con el aire helado. Sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían brillar con un conocimiento antiguo. «Bienvenidas, hijas de la memoria», dijo el hombre, su voz grave resonó en el ambiente.
Aquí los ecos del pasado convergen. Ustedes han venido a enfrentar lo que ha estado oculto. ¿Quién eres? Clara preguntó dando un paso atrás, sintiéndose vulnerable ante la presencia del extraño. Soy un guardián de los secretos que han estado atrapados en esta tierra por generaciones, él respondió, señalando con un gesto amplio el espacio oscuro. Cada objeto que ven, cada susurro que escuchan, representa el dolor y la lucha de su linaje. Esta no es una visita casual, sino una búsqueda de redención. Rosa sintió que el corazón le latía con fuerza. La revelación del hombre resonaba en su interior, su familia había cargado con secretos, y tal vez era el momento de liberarlos. ¿Y qué debemos hacer?, preguntó, su voz temblando de emoción. Para encontrar la verdad, deberán elegir. Existen 3 puertas ante ustedes, el anciano gesticuló hacia el fondo, donde se erguían 3 puertas desgastadas, cada una con una insignia diferente. Una puerta los llevará a la salvación, otra al sufrimiento, y la última a la traición. Pero, ¿cómo sabemos cuál elegir? Clara murmuró angustiante, el anciano sonrió con tristeza. Solo enfrentando sus miedos más profundos podrán descubrir el camino. Los ecos de su familia las ayudarán, pero no estén seguras de lo que están a punto de desatar. Con el pecho apretado y el medallón en la mano, Rosa miró a su hermana. La decisión pesaba sobre ellas, el aire vibraba con la incertidumbre del futuro. La conexión que sentían era ahora más fuerte que nunca, pero también estaban al borde de una verdad que podría romperlas. ¿Estás lista para esto, Clara?, preguntó Rosa, sintiendo que sus manos sudaban. Clara miró las puertas, el brillo de las insignias la llamaba. No tengo idea de lo que encontraremos, pero ¿podemos dejarnos llevar ahora? Es como si lo que tenemos, lo que somos, dependa de esta elección. Con una respiración profunda y un nudo en la garganta, se acercaron a las puertas, las manos entrelazadas. Cada paso resonaba como un latido, un eco del pasado que clamaba por ser comprendido. A cada lado, las sombras parecían animarse, susurrando palabras que no podían entender. Rosa apretó el medallón, su energía ardiendo. ¿Qué sorpresa aguardaría tras la puerta que eligieran? Una decisión que cambiaría no solo su historia, sino el legado de toda su familia. ¿Estás listas?, preguntó Rosa, viendo a Clara en los ojos, una chispa de valentía encendiendo su mirada. Con un último gesto, juntas empujaron la puerta que parecía resonar más profundamente en su ser. La oscuridad se tragó el resplandor de la luz que habían conocido. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió sus cuerpos, y antes de que pudieran procesar lo que sucedía, el eco de vidas pasadas comenzó a resonar aún más fuerte, gritándoles que su elección había sido escuchada. ¿Pero qué esperarían una vez dentro? El silencio fue absoluto cuando Rosa y Clara cruzaron la puerta. Una intensa oscuridad las rodeó, una negrura densa que parecía absorber cada rayo de luz, como un vacío esperando a ser llenado. Ambas mujeres se aferraron la una a la otra, el temor latiendo en sus pechos como un tambor frenético. De pronto, un parpadeo de luz iluminó el entorno, revelando un vasto salón lleno de espejos antiguos. Cada reflejo mostraba imágenes de sus antepasados, algunas sonriendo, otras con rostros tristes y preocupados. Era como si los fantasmas de su familia estuvieran atrapados en el cristal, reclamando ser recordados. Esto es nuestro pasado, murmuró Clara, la voz quebrándose. No puedo mirar todas estas vidas. Es el momento, Clara. Este es el legado que hemos portado en nuestros corazones, respondió Rosa, con la determinación en sus ojos. Debemos enfrentar esto para liberarnos. Mientras caminaban por el salón, los ecos de sus abuelas y bisabuelas parecían llenar el aire, su murmullo era una sinfonía de historias perdidas. Rosa se acercó a un espejo que mostraba a una joven con la mirada llena de esperanza y tristeza. ¿Quién eres?, preguntó como si el espejo pudiera responder. Soy tu tatarabuela, dijo la joven, su voz resonando con un eco triste. He sido testigo del dolor que ha acechado a nuestra familia. La traición y los secretos han sido nuestra carga. Estamos aquí para entender y liberarnos, declaró Rosa, la fuerza de su voz resonando en el vasto espacio. Entonces deben elegir la verdad. Solo comprender lo que sucedió puede romper el ciclo, advirtió la joven, su figura comenzando a desvanecerse. Con la mente girando, Rosa sintió que la responsabilidad de su familia pesaba sobre sus hombros. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, la presión abrumándola. Un sonido de cristal rompiéndose llenó la habitación.
Con un destello cegador, el espejo más grande estalló, derramando fragmentos que flotaron alrededor de ellas. En el aire danzaban visiones, traiciones, gritos y el llanto de sus antepasados perdidos. Rosa apretó el medallón, sintiendo que estaba a punto de descubrir la verdad que había buscado. Luego, una voz profunda emanó de las sombras. Rosa. Clara. ¿Están listas para encontrar lo que cambiará su historia? Era el guardián de los secretos, materializándose entre las sombras del salón. Dinos lo que debemos hacer, dijo Rosa, su voz firme pero llena de ansias. Debes enfrentar la traición de tu propia sangre, y eso no será fácil. La verdad será un camino doloroso, advirtió el anciano, su mirada intensa y astuta. Rosa y Clara intercambiaron miradas, un reflejo de su sudor, del miedo y la esperanza. Estamos listas, respondieron al unísono. Imágenes de su familia se proyectaron sobre las paredes, mostrando la historia oculta de secretos y decisiones que habían moldeado su linaje. Hace años una traición marcada por celos dividió a nuestra familia. Esa traición comenzó la maldición, explicó el anciano. ¿Qué fue?, preguntó Clara, su corazón latiendo con fuerza. Una elección que una de ustedes debe hacer. Liberar a los atrapados en esta historia o mantener el silencio y vivir con las sombras, dijo con voz grave. Sin dudarlo, Rosa se posicionó al frente. Haré lo que sea necesario para liberar a nuestra familia de esta carga. Clara se acercó a ella. No estarás sola, hermana. Lo enfrentaremos juntas. El anciano asintió aplaudiendo con una aprobación silenciosa. No todas las verdades son fáciles de soportar, y algunas decisiones traen sacrificios. ¿Están dispuestas a correr el riesgo? La determinación ardía en sus corazones. Sí, estamos listas para enfrentar el costo, respondió Rosa. Con cada palabra, las paredes comenzaron a vibrar, y un portal se abrió en el salón. Tenían que cruzar hacia el mundo de las sombras y descubrir la verdad que había afligido a su familia por generaciones. Vayamos, exclamó Clara, tomando la mano de Rosa. La oscuridad las envolvió de nuevo, pero en sus corazones había un destello de luz. Al atravesar el umbral, se hallaron en una vasta caverna. Empapadas en oscuridad, la respiración de ambas resonaba en el silencio. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra, y de pronto, las visiones comenzaron a materializarse a su alrededor. No podemos huir de esto, gritó Rosa mientras las sombras danzaban, revelando fragmentos de la historia antigua de su sangre. Había dolor pero también esperanza. Juntas se enfrentarían a la verdad, y ya no temían perderse a sí mismas. Mientras avanzaban, las mujeres se vieron a sí mismas reflejadas en cada doloroso recuerdo. Sin embargo, también vieron momentos de amor, risas, unión y redención. Comprendieron que liberar a su familia significaba abrazar toda su historia, cada lágrima y cada risa. Finalmente, las figuras de sus antepasados se manifestaron, y una luz cálida comenzó a llenar la caverna. Han llegado a conocer la verdad y han decidido enfrentarla, resonó una voz, llena de gratitud. Rosa y Clara supieron que finalmente superarían la maldición que había marcado a su familia. Con cada paso adelante el pasado se desvanecía, dejando espacio para un futuro renovado. La caverna brilló con una luz radiante, y lo que antes era una prisión ahora se convirtió en un hogar. La historia con sus secretos se liberaba y las sombras que habían atormentado a su linaje se disolvieron en un mar de luz. Al salir del portal que había conducido a la verdad, Rosa y Clara sintieron la brisa fresca de un nuevo comienzo. Mientras caminaban de regreso a su vida, sabían que las sombras del pasado ya no tendrían poder sobre ellas. La unión del pasado y el presente había creado la fuerza para seguir adelante en la luz del nuevo amanecer. Era hora de abrazar su nueva historia, purificada y libre de prisiones antiguas. Habían superado el miedo y la verdad, abrazando el legado de su familia. El final fue un triunfo, un testimonio de la bondad y la fuerza que reside en la unión familiar. Este es tu momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo que nos permite seguir compartiendo contenido. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de este increíble viaje.